Salve amantes de la historia. Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy hablaremos de una unidad militar de la antigüedad poco conocida pero que merece su lugar en la historia. Nosotros, como humildes divulgadores, nos encargaremos de hacerlo. Así pues, calzaos las crépidas, coged la sarisa y acompañadnos. En el 327 a.C., durante la conquista del Indo, Alejandro pidió a una unidad de élite de los hispaspistas que en adelante se llamarían argiráspidas. Y se les pidió que llevaran como señal de su gloria escudos de plata. En la primavera del 324 a.C., Crátero fue encargado de acompañarlos a Macedonia, de entre los 10.000 veteranos de las campañas de Asia. La muerte de Alejandro en 323 a.C. modificó el plan. Crátero los dejó en Cilicia, donde debían guardar el tesoro real de Cuindo. El 321 a.C. acompañaron a Pérdicas a Egipto en su campaña contra Ptolomeo. Su jefe Antígenes fue uno de los asesinos de Pérdicas. Durante el pacto de Triparadiso se amotinaron contra Antípatro, quien los sumó a su causa y los envió a servirse de los tesoros de Susa. De regreso a Cilicia pasaron en el 319 a.C. al servicio de Poliperconte, el nuevo regente de Macedonia, y confió el mando de los argiráspidas a Eumenes de Cardia. Pero claro, este, que había sido el secretario de Alejandro, era griego, no macedonio. Porque eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que los propios griegos no consideraban a los macedonios como de los suyos, sino que realmente los consideraban como bárbaros, entre otras cosas, porque consumían el vino sin aguar, algo que era, pues para los griegos de bien, ¿no? En esa época, un signo de, bueno, una muestra de civilización, si lo queremos decir así. Así que este personaje, estamos hablando de Poliperconte, bueno, se le puso al cargo de esto, pero en realidad su autoridad fue de golpe contestada por los estrategos, recordamos estrategos de Estrategoi, el título militar, Antígenes y Teutamo. El efectivo máximo de los argiráspidas estaba estimado en unos 3.000 hombres. Tanto por su movilidad como por su potencia de choque, los argiráspidas debieron servir como línea táctica entre la falange y la caballería pesada de los etairoi. Los hispaspistas, como se atestiguó razonablemente, fueron organizados en tres quiliarquías, que son unidades de 1.000. Si tenemos en cuenta que el máximo eran de 3.000, evidentemente serán tres unidades de 1.000. Y estos fueron seleccionados para su inclusión según la habilidad físico y calidad. Eso es algo muy importante porque en ese caso sí que primó la meritocracia, menos se ve en la mayoría de los casos. Lo que distinguió esa unidad fue la naturaleza de fuerza de élite. Era una unidad donde el reclutamiento se basaba únicamente en el mérito, como ya hemos comentado. La licencia solo se producía por la muerte o retiro por parte del rey. Teopompo los describe como, y cito literalmente, los hombres más grandes y poderosos, ¿no? Algo muy potente. Estos guerreros debían demostrar su valía junto a sus compañeros de la falange en la batalla campal, al atacar posiciones fortificadas. También se los podía encontrar actuando en apoyo a la caballería y en escaramuzas rápidas junto a unidades de infantería más ligeras. Bueno, aquí está el problema de que se ha gastado mucha tinta en el amplio debate sobre exactamente cómo estaban armadas esas tropas. Gran parte del debate reside en el escudo y su tamaño. Esto se debe en gran parte al nombre que tienen de hispaspistas o de portadores del escudo. Hay fuertes argumentos de que en vez de estar armados en la forma del falangita macedonio, el cuerpo hispaspista se desplegaba en la panoplia de hoplita, es decir, coraza, grebas, lanza de 2,5 metros, casco y el aspis. Esto es probablemente cierto en muchas situaciones, no hay que negarlo. Por ejemplo, durante el ataque a la ciudad de Mali en la India, cuando Alejandro Magno baja a la ciudad desde las almenas, se defiende con un escudo que es poco probable que haya sido el de un falangita. Se especula que se podría haber tratado de un pelte, un escudo más ligero, de 2 pies de diámetro y diseñado para colgar sobre la espalda izquierda.
Este escudo, con unos 70 o más centímetros de diámetro, colgaba del hombro izquierdo, como ya hemos dicho, y a lo largo del brazo izquierdo por medio de un tahalí o cuerda. Esto realmente facilitaba el uso de ambos brazos para manejar la sarisa, que pesaría unos 6,5 kilos aproximadamente. De aquí se ha especulado que los escudos de plata o argiráspidas se podrían haber, bueno, digamos, parecido a este tipo de equipación. Escudo pequeño, incluso de hoplita, pero también es probable que esto sea cierto en muchos de los casos en que los hispaspistas están atacando otras posiciones fortificadas usando escaleras, o cuando, como por ejemplo en Tiro, los hispaspistas atacan la ciudad a través de un puente levadizo desde una torre construida en barcos atados entre sí. Aquí hay que poner bueno, un poco de lógica, ¿no? Sería complicado usar la sarisa y la formación en falange en esas circunstancias en las que estás bajando del puente levadizo y estás entrando a la parte, digamos, plana de arriba de la muralla. Por tanto, para la lucha en cuerpo a cuerpo en un espacio reducido, el combate de falangitas no tiene ningún sentido. Esto no es directamente de lógica. Esto se aplicaría aún más cuando estas tropas de élite siguieran a Alejandro y sus acompañantes en persecuciones rápidas. Por eso, la opción más creíble es que, dependiendo de las características de la misión, esos soldados se armaran con la panoplia más adecuada, es decir, que fueran una especie de navaja suiza de los soldados, es decir, que fueran, bueno, los chicos para todo, que se les armara dependiendo de cuál fuera la función a la cual se fueran a dedicar, porque realmente eran, pues, hablando en términos científicos, eran unos cracks. Y por ese motivo eran... Bueno, eran capaces de blandir un tipo de arma o otro tipo de arma o de panoplias según lo que se necesitaba, porque realmente eran veteranos y sabían de todo un poco. Es en esta última tendencia que encontramos a los escudos de plata atestiguados, operando en el ejército de Eumenes. La segunda guerra de los diádocos, en la cual se ha hablado más de estos argiráspidas, está enmarcada en dos grandes batallas, Paraitecene y Gabiene, con una diferencia de 8 semanas o menos, más o menos. En este tipo de batallas nunca se sabe exactamente cuántos días pasaban, porque entendemos las variaciones en calendarios y todos estos problemas que nos presenta la historiografía antigua, pero básicamente es eso, 8 semanas. Lo que define estos enfrentamientos son las batallas dentro de las batallas, es decir, la infantería y la caballería parecen obrar casi independientemente, es decir, hay como dos batallas independientes dentro de el mismo enfrentamiento entre dos bandos. El posicionamiento de las unidades en la línea de Eumenes para ambas batallas indica que los escudos de plata se enfrentaron en la lucha de las falanges. En ese motivo, en ese sentido y en esa situación, digamos, la equipación sería la de falangita, por tanto, sarisa, escudo pequeño, colgado de la espalda o incluso del brazo, y por tanto, pues en ese sentido sí que eran los falangitas canónicos. En ambas batallas, los hispaspistas de Eumenes, probablemente la infantería sucesora asiática, tenían su versión de la caballería de los compañeros. A su lado tenemos los terroríficos veteranos de Alejandro, los que realmente causaban pavor en las filas enemigas, aunque solo eran unos 3.000, como ya hemos comentado, eran, como dice Diodoro, la punta de lanza de todo el ejército. Precedieron a demostrarlo en Paraitecene, la primera batalla de las dos importantes, donde, llevando la falange de Eumenes adelante, destruyeron la infantería enemiga que se oponía a ellos y contribuyó en gran medida a las 3.700 muertes o a los 4.000 heridos entre las tropas de Antígono. Sin embargo, en Gabiene, la siguiente, la segunda de la cual hablaremos, está en exhibición la naturaleza realmente temible e implacable de los escudos plateados. Después de casi 2 años jugando el gato y el ratón y una finta en Capadocia, Cilicia, Babilonia y Susiana, básicamente se estaban persiguiendo, los dos ejércitos se encontraron finalmente en Persis y en una llanura fría, seca y polvorienta al sur de la moderna Isfahanín a principios del enero de 316 a.C. Eumenes se había posicionado a sí mismo y al grueso de su caballería pesada a la izquierda.
Sus hispaspistas estaban inmediatamente a su derecha y los escudos de plata a su izquierda inmediata. Cuando los ejércitos avanzaban, estaban separados por 8 kilómetros de brecha. Su comandante, Antígenes, envió un jinete para evaluar a los macedonios en el ejército enemigo, una generación más joven. Cuando encontró estas tropas, el jinete empezó a gritar hasta que lo expulsaron. Y realmente se dice que comentó esto: «Estáis pecando contra vuestros padres degenerados, contra los hombres que conquistaron el mundo con Filipo y Alejandro». Hay que recordar que aquí realmente en esa situación había una brecha generacional entre los veteranos de, por ejemplo, los argiráspidas, que en muchos de los casos superaban los 70 años, es decir, estaban en muy buena forma para la edad que tenían, y las generaciones más jóvenes, que eran los ejércitos que, digamos, de nuevo reclutamiento, que habían llegado digamos, a raíz de esos conflictos entre los sucesores de Alejandro. Por si fuera poco, añadió que, y cito, «en poco tiempo ellos, los enemigos, verían que estos veteranos eran dignos de los dos reyes y de sus batallas pasadas». Estoy hablando evidentemente, de Diodoro. De hecho, lo fueron, aunque debido a una traición Eumenes perdió la batalla de caballería. Su falange, liderada por los implacables escudos de plata, obtuvo una victoria abrumadora. En una descripción que recuerda a Gaugamela, Diodoro dice que los escudos de plata estaban en estrecho orden, cayendo pesadamente sobre sus adversarios, matando a algunos en la lucha mano a mano y obligando a otros a huir. No fueron controlados a su cargo y se enfrentaron a toda la falange oponente, mostrándose tan superiores en habilidad y fuerza que mataron a más de 5.000 enemigos. Es decir, este 5.000 hay que tomárselo un poco con pinzas, pero la idea está ahí. Los escudos de plata y la infantería de Eumenes tenían el campo, pero sin el apoyo de la caballería no pudieron sostenerlo. Peor aún, Antígono tenía las esposas, los niños y el tesoro de 40 y tantos años en campaña, todo acumulado en su campamento. En un acto de suprema traición, su comandante, Teutamos y otros arreglaron intercambiar a Eumenes y Antígenes y otros por sus pertenencias. Antígono, no confiando más en ellos, los disolvió y los envió a puestos avanzados del imperio para que fueran desgastados por los sucesivos combates contra los enemigos de las fronteras. El efectivo máximo de los argiráspidas estaba estimado en 3.000 hombres. Tanto por su movilidad como por su potencia de choque, los argiráspides debieron servir como línea táctica entre la falange y la caballería pesada de los Etairoi. Pues bien, aquí hemos podido descubrir entre todos, yo mismo haciendo la investigación he descubierto una unidad militar que realmente no conocía demasiado, solo de nombre, y que realmente es muy interesante, y a veces se le da muchísima importancia a otras unidades como los 300 espartanos de Leónidas, pero realmente hay otras historias, otras pequeñas anécdotas militares que también también son importantes de saber. Y pues en nuestro canal, en Cliófilos, estamos aquí para esto. Así que nada, por hoy yo creo que lo dejaremos aquí. Y como siempre, y como ya estaréis cansados de oír, os recomendamos que para empezar pues comentéis con nuevas ideas. También en los comentarios nuevas aportaciones si queréis dar alguna corrección, incluso si todo bien argumentado no hay ningún problema, somos abiertos de mente. De hecho, hay que recordar que esto es una sugerencia de uno de nuestros oyentes y por tanto pues le quiero dar las gracias por darnos esta grandísima idea. Y que a los otros oyentes que también nos han dado sus ideas, no os preocupéis, vuestras ideas están en camino y próximamente las tendréis aquí en nuestro canal, en iVoox, en YouTube, en iTunes y también en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Twitter o en nuestro correo, que es cliofilos@gmail.com. Por tanto, para contactarnos tenéis todas las redes sociales posibles, habidas y por haber. Y bien,
Habiendo dicho todo esto, como siempre, pues os damos las gracias para seguirnos incansablemente. Os recomendamos que os suscribáis para no perderos nada. Y nada, nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en la próxima.